¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto estar de nuevo con todos ustedes en este su programa Misericordia Senda de Paz. Este, como todos los demás programas, serán de su especial agrado. Hoy tenemos como invitados especiales al señor Rafael Loza, bienvenido, y a Guille Barba, que también, queridísima amiga, bienvenida. Gracias, Toño. Hoy queremos compartir con todos ustedes un tema muy especial. Especial porque ya tiene bastante tiempo que ha hecho muchas cosas buenas en toda nuestra región. Y hoy vamos a hablar de los del movimiento de cursillos de cristiandad. Hoy queremos que nos compartan. No todos estamos enterados a qué se refiere con movimiento de cursillos de cristiandad. Me gustaría empezar primero, ¿qué es este movimiento? ¿Qué nos podrías comentar? Pues buenas noches a todos. Sí, mira, Toño, el movimiento de cursillos de cristiandad es un movimiento de iglesia que mediante un método propio posibilita la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano. ¿Y cómo podríamos desglosar toda esta definición? Palabras, ¿a qué se refiere cada una de las palabras que nos acabas de mencionar? Para que la gente más o menos pueda captar con más facilidad el contenido de esta definición. Pues, como bien lo dice, movimiento. Pues yo creo que Cristo, Dios, nos llama a estar siempre en movimiento, no estar estancados, sentados en un solo lugar. Tenemos que estar en movimiento. Y yo creo que no es el único movimiento. Si hablamos de movimientos, y estamos hablando también de vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano, bueno, pues el movimiento de cursillos de cristiandad tiene que ser vivencial. Para poder entender lo que es el movimiento realmente y conocer su método, pues tendríamos que vivirlo. Sería como si yo fuera a ver una película y se la platicara a alguna persona y le dijera, pues mira, la película estuvo así. No es lo mismo que realmente lo vivan. Entonces, si vivimos un movimiento, un cursillo, pues de esa manera lo podemos entender un poco mejor. Y pasamos a convivencia. Movimiento y convivencia es convivir con los demás lo que se vivió dentro del cursillo. Afuera en nuestros ambientes, plasmarlo, proyectarlo y invitar a las personas para que ellos sepan lo que es el movimiento. Bien, este movimiento, como muchos otros pueda haber, tiene especial peculiaridad. Es un movimiento que, como todos, tuvieron un inicio, un lugar, una persona que tuvo esta iniciativa y de repente el Señor ha querido proyectar su obra a través de este movimiento y lo ha hecho crecer y que se difunda por todas partes. ¿Qué nos podrían decir de este movimiento? ¿Cómo nació? ¿Dónde? ¿O quién fue el que dio esta iniciativa? Sí, mira, el movimiento de cursillos nació en Palma, Mallorca, España, en 1940. El fundador de este movimiento fue Eduardo Monín, junto con un grupo de jóvenes apoyados por sacerdotes y obispos. ¿Por qué nació este movimiento? Eduardo Monín se dio cuenta de que los jóvenes estaban dando la espalda a Dios y desde luego se puso en movimiento, como lo acabamos de decir, movimiento, en acción. Empezó a crear este movimiento y después se fue difundiendo por todo el mundo, no solo por España. Actualmente, ahorita los cursillos de cristiandad hay por todo el mundo. A México llegaron, los primeros cursillos fue como en 1960. En la diócesis de San Juan de los Lagos fue en 1972. Creo que en Guadalajara fue unos años antes. Y de hoy en día sigue el movimiento. Como comentaba ya hace un rato, el movimiento se hizo pensando pues más bien en los jóvenes, porque estaban de espaldas a Dios.
Hoy en día, pues no solo son jóvenes los que lo viven, es gente grande, es gente también mayor de edad. Y el movimiento, como lo acabé de mencionar hace rato, es un movimiento de iglesia para conocer lo fundamental cristiano. Porque la mayoría, tú, Toño, en veces no conocemos lo fundamental cristiano, sino que vamos, hacemos nuestra primera comunión a los 10, 12 o 13 años y nos quedamos con ese trajecito que de hoy en día ya no nos queda. O sea, ya no conocimos más de lo que es lo fundamental cristiano. Y este movimiento, precisamente para eso está hecho, para conocerlo. Qué interesante saber los orígenes, saber que no fue en nuestro país, fue en otro país, saber que fue iniciativa de esta persona que pues tuvo, yo creo, una iluminación del Espíritu Santo para haber tomado esta decisión de poder responder ante una necesidad de los jóvenes que estaban dando la espalda a Dios. Pues es así como nace este movimiento, se extiende por todo el mundo, llega a México y luego llega a nuestra diócesis. A mí me gustaría comentar y preguntarle a Guille, ¿cómo es que este movimiento llega a nuestra diócesis? ¿Dónde inicia? ¿Cómo se instaura? ¿En qué consiste este movimiento en cuanto a sus acciones o su preparación? ¿Qué podríamos hablar del movimiento ya una vez aquí en nuestra diócesis? Mira, Toño, ya compañeros de cursillos iban a la escuela porque este movimiento, haces tu cursillo y si te gusta, porque de veras que es muy interesante, es muy bonito. Bueno, tú llegaste a ir una vez, te invité a dar una plática y viste el número de personas que había, ya adultas, son de toda la diócesis. Por cierto, se quedaron contentos con tu plática. Y así iban a Guadalajara. Antes de que hubiera aquí, se abrió ya aquí nuestra diócesis y ya hubo aquí a Totonilco, en la casa de ejercicios, que ahora es casa de pastoral, el movimiento. Ahorita van en el 168. ¿Qué tan frecuente? ¿Cada cuándo hay cursillos? Hay 4 de damas y 4 de varones al año. En esos cursillos van, el equipo son 10 personas. Si son de varones, van 10 varones, y si son de mujeres, 10 mujeres. Con 2 sacerdotes, siempre con 2 sacerdotes. Y mira, el sacerdote como nosotros no sale para nada. Vive el cursillo, se contagia de las personas, porque mira, de verdad, Toño, son hermosos los cursillos. Si tú quieres salirte de este mundo que estás viviendo, en un mundo ordinario, así, te sales de lo ordinario, de este mundo trillado por donde va la gente, de la masa de la gente que vegeta, que vive triste, que vive desilusionado, que vive con amargura. Ahí cambia, Antonio. Se vuelve uno alegre, se vuelve uno que no hay que seguir a Jesús. Entonces realmente es un encuentro vivo con Jesucristo. Es un encuentro vivo con Jesús, eso es. El Señor de la vida, el Señor de todo, ¿no? El Así Señor es. que nos hace vibrar con el amor a los demás. Y quiero entender, yo no he estado en cursillos, pero quiero entender para todos ustedes que están en casa, que cursillos es algo así como un encuentro a través de varios días de encierro. 3 días. 3 días de encierro, y que podríamos compararlo quizá como con unos ejercicios de encierro. Así es, sí, así es. En donde en estos 3 días no se sale para nada y todo el día está programado para que tengamos actividades y que entonces podamos escuchar, yo digo la palabra de Dios, que muchas de las veces es a través de los compañeros que comparten, no sé, algún tema, alguna experiencia, los sacerdotes que están ahí al pendiente de que siempre sea guiado por el buen camino, y que los resultados pues los viva la gente como una verdadera conversión. Entonces podemos decir que aquí
en la diócesis de San Juan, iniciaron en Atotonilco y ahí es la sede. Ahí es la sede, ahí. todavía es la sede ahí. Quiere decir que si alguien quiere vivir estos cursillos, tiene que informarse, anotarse y desplazarse a la ciudad de Atotonilco, porque ahí es la sede, ahí es donde tendrían este encuentro, estos cursillos, como le llamamos, que consiste en 3 días de encierro, en donde podrán acercarse, despreocuparse del mundo y conectarse con Dios, como ahora de repente me da risa cuando llego a un templo y veo un letrero que dice: desconéctese del mundo y conéctese con Dios, apague su celular. Así es. Y es tan cierto. Así es, Toño, porque ahí también apagan los celulares. No hay celulares. Se ausentan del mundo para vivir en el mundo de Cristo. Pues me parece muy interesante y la experiencia que sin duda debieron de tener todos los que han estado ahí, pues se refleja en que su vida se nota. Algo tiene la gente que ha experimentado esto, que de repente dices tú, no sé, pero algo tiene, algo le pasó, para bien, desde luego. ¿Qué otras experiencias nos podrías contar? Te voy a platicar de una. Nosotros tenemos ultrellas diocesanas, donde se reúne toda la diócesis. Luego tenemos ultrellas nacionales. ¿En qué mes fue, Rafa? ¿En el mes de noviembre? Sí, la Ultrella Nacional pasada fue el 8 y 9 de noviembre en la ciudad de Acapulco, fue la nacional. Nadie quería que fuéramos por el miedo que prevalece, pero deja decirte que se quedaron los sacerdotes así impactados de que no fueron muchísimos por la situación, porque alrededor siempre van 15,000, 16,000 y ahora fueron 13, 14,000, ¿verdad? Siempre se notó, pero fuimos 14,000 personas en un Acapulco que estaba solo, la ciudad estaba sola por el peligro. Y ahí convivimos desde con el obispos, todo, que nos acompañaron. Siempre estamos atendidos por los sacerdotes. Y eso pues ayudó mucho, hasta mismo Acapulco, porque el señor obispo, recuerdo, Rafa, si tú recuerdas, que dijo, esta asistencia es como un bálsamo para nuestra situación aquí en Guerrero. También te quiero platicar, Toño, que en el año cuando estuvo el Papa Pablo VI, nos dio, o cómo se dice, nos dio como patrono a San Pablo. Entonces, el patrono de cursillos de cristiandad es San Pablo. Y todo en los rollos que son las pláticas, nosotros le llamamos rollos, siempre sale San Pablo, porque es nuestro guía San Pablo. Fíjense qué interesante, hemos escuchado San Pablo, de repente aparece la figura de San Pablo. Cuando tengan oportunidad de hacer algo más de San Pablo, no se van a poder apartar de él, porque esta figura a mí me parece que es el prototipo o el ejemplo de un cristiano que tuvo una conversión y que jamás se separó de esta conversión, pero lo curioso, no pasó de ser un perseguidor a un seguidor, sino pasó de ser de un perseguidor a un proclamador, a ser un protagonista, a ser un misionero, a decir todo lo que su corazón tenía por dentro. Y les dejo aquí esta tarea: investiguen, conozcan, platiquen de San Pablo, el gran león, el gran guerrero, el gran misionero, el ejemplo del cristiano después de su conversión. Y yo pienso, no sé, pero me da la impresión de que de repente puede ser el patrono, porque si experimentamos una conversión en los cursillos, pasar de ser una gente pasiva a una gente activa, yo creo que esto tiene mucho que decir el ejemplo de San Pablo. Entonces, no es para nada alejado que San Pablo está dentro de esta tarea de la iglesia. Y ahora,
Nosotros conocemos qué es un cursillo, cómo se desarrolla. En nuestra diócesis, donde podemos hacer algunos cursillos, hay ultrellas, que son reuniones nacionales de cursillistas. De cursillistas. En estas ultrellas, me imagino que es como la comunión de la iglesia, donde se puede alimentar y compartir estas experiencias de conversión. Pero también, ¿cómo tienen un seguimiento estos cursillos? Porque pudiéramos pensar que es una llamarada de petate. Muy bonito. Iluminó tanto que se veía todo perfectamente bien, pero se acabó pronto. Cursillos no es así. Yo entiendo que tienen un proceso y que tienen un seguimiento. ¿Cómo podríamos comentar para quienes nos escuchan en qué consiste este seguimiento de los cursillos? Sí, mira, como acabas tú de mencionar, Toño, el cursillo se vive, pero después de vivirlo, tenemos muchos medios de perseverancia para seguir perseverando. Uno de ellos son las ultrellas que hacemos en cada localidad, las ultrellas diocesanas y las nacionales y las mundiales. Hay reuniones de grupo también. Entonces, son medios de perseverancia para seguir adelante. Y como te comentaba hace rato, el cursillo es un encuentro con Cristo. Son esos 3 días de encierro, un encuentro realmente con Cristo. Dices tú, ¿hay un cambio en las personas? Realmente sí lo hay un cambio. Yo creo que cada una de las personas que hemos vivido un cursillo, que hemos tenido la maravillosa experiencia de vivir ese encuentro con Cristo, ha habido un cambio, ha sido nuestro parteaguas. Les digo yo que quedamos como esas personas que se ponen un tatuaje o como cuando quedas ya marcado para siempre. Ya no es uno el mismo, ya vive Cristo en uno, o tratamos de que Cristo siempre esté dentro de nosotros. El cursillo son 3 días muy intensos, se trabaja mucho, como acaba de mencionar Guille, son 14 rollos, nosotros les llamamos rollos, son temas en realidad, los cuales se imparten por mismos compañeros cursillistas que ya vivieron cursillos, y algunos son 5 rollos o 5 temas los que los imparten los sacerdotes. Estamos acompañados por los 2 sacerdotes, pero el cursillista tiene ese medio de perseverancia para que después, así como a nosotros nos sirvieron cuando fuimos por primera vez, nosotros seguir sirviendo a los nuevos. Yo tengo entendido que todos estos acciones o todos estos movimientos tienen estos medios de perseverancia, y algo que me llamó mucho la atención cuando me invitaron al cursillo, no al cursillo, a la reunión de cursillos, es la perseverancia en los medios, no en los medios, sino que la perseverancia tomada con los medios de los sacramentos. Es impresionante la manera como le dan esa importancia a la Santa Misa y participar de la comunión. Entonces, los sacramentos están siempre presentes en estos movimientos o en estas reuniones. Pero algo que nos quieras comentar, Guilla, acerca de esto. Sí, mira, Toño, a la plática que tú fuiste fue un martes, ¿te acuerdas? Nos reunimos todos los martes, de 5 a 8. Y lo más bonito es que todos dejamos nuestros quehaceres, todos dejamos nuestras comodidades, todos dejamos algo que tenemos que hacer por ir al encuentro del Señor, porque ahí está el Señor. Nos alimentamos, necesitamos de ese alimento para vivirlo después en nuestros ambientes. De eso se trata. El único compromiso que sale uno del movimiento es vivirlo en nuestros ambientes, santificar, como dice Rafa, nuestros ambientes, tu trabajo como patrón, como empleada, como ama de casa, etcétera, etcétera. Se trata de santificar ese ambiente con tu modo de ser como eres. No es que vas a ponerte en una postura angelical, no, normal. Basta que tú quieras vivir la experiencia de Cristo,
Porque, Toño, permíteme decirle a tu auditorio que hay que caminar, porque como dice Machado, caminante, no hay camino, no hay camino, se hace camino al andar, y tú sabrás qué camino vas a escoger. Los invito a que hagan esa vivencia con Cristo, es hermosa, te cambiará, no vas a ser el mismo, te cambiará. Si tú te interesa, puedes recurrir a donde tenemos la Ultrella, es en la parroquia de la Sagrada Familia, o si no, en mi casa, que es Francisco y Madero 43. Si les interesa, yo ahí les informo, o en la casa de Rafa. Yo vivo en Bosques La Gloria, ahí tienen su casa, es la calle Santa María de Jesús Sacramentado, 1032, y como acaba de decir Guille, es un encuentro maravilloso. Y yo recuerdo que en varias ocasiones el Papa Juan Pablo II en su peregrinar, y eso lo tengo muy presente, decía, no tengan miedo seguir a Cristo. Y muchas de las veces tenemos miedo al compromiso, tenemos el miedo al qué dirán. Un cursillista debe de vivir una vida, ¿por qué no decirlo?, de santidad, tratar de ser santo. Nuestra escuela es una escuela de formación, es una escuela de comunión, formación y de santidad. Entonces, todos estamos llamados a la santidad. Cuesta trabajo, sí, pero hay que estar trabajando todos los días. Y eso que aprendamos dentro de un cursillo, tenemos que ser levadura, tenemos que ser sal, que demos sabor a la vida, tenemos que ser luz, tenemos que ser como una ola que empape a los demás en nuestra forma de vivir, con un testimonio de vida. Yo los invito a que no tengamos miedo a ese compromiso y servir, empezar a trabajar en esos ambientes donde nos desarrollamos cada uno, principalmente con los más cercanos, con el prójimo, que viene siendo el próximo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi próximo? Pues es mi familia, mi esposa, mis hijos, el ambiente donde yo me desarrollo. Ahí es donde tenemos que ser luz y sal, y ahí es donde tenemos que servir. Fíjense qué interesante. Es una escuela de vida y de santidad. A mí me llama mucho la atención, desde el primer momento que comentaba Rafa, de repente nos quedamos con el traje de la primera comunión. El decir esto quiere decirse que solamente tenemos la preparación en la fe a la altura de la primera comunión. ¿Qué sucede cuando vienen obstáculos mayores, que sin duda todo mundo los tenemos? Vienen tentaciones mayores, vienen dificultades mayores, muchas veces no buscadas, pero el Señor quiere ponerte obstáculos para que logres crecer al brincarlo. Pero si no tenemos nosotros los medios para poder brincar los obstáculos, segurito que ahí vamos a quedar. ¿Cuáles son estos medios? De repente los conocemos, pero nos hacemos de los que no nos damos cuenta. Tenemos los sacramentos. Y luego, si nosotros solamente hacemos caso a los sacramentos, ok, me confieso, está muy bien. Me confieso al menos para los viernes primero, al menos cada mes. Asisto a misa por lo menos los domingos y a lo mejor algún día entre semana, alguna celebración especial. De repente se me ocurre que para tranquilizar mi conciencia hago alguna obra de caridad para decir que comparto lo que el Señor me da. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos la fe del tamaño de primera comunión? Es muy fácil y no se nos haga extraño que llegue alguien a movernos el tapete, te toquen la puerta y te cuenten bonito de otras sectas y otros movimientos, y con la facilidad del mundo dejamos el gran tesoro que tenemos en nuestras manos, heredados por nuestros padres y por todos nuestros antecesores, como había mencionado en otro programa, la sangre de nuestros mártires, testigos de esa fe plantada en nuestra tierra. ¿Qué sucede si nosotros no tenemos una continuación en el crecimiento de nuestra fe?
¿Qué sucede si nosotros nos quedamos a la altura de primera comunión? Pues sí, vamos a querer jugar a las canicas con la fe, vamos a querer jugar a que vamos a la escuela, vamos a querer jugar. ¿Qué hace un niño a esta edad? Todo lo ve muy tranquilo. Y el día que hay un obstáculo, ahí se quedó. Yo los invito, como decía Guille, a vivir esta experiencia. No solamente estar en el cursillo, sino asimilar que es nuestra propia vida, pero es la vida eterna participada ya desde ahorita en la tierra. Y la vida eterna es aquella que nos da el Señor. Si nosotros hacemos vida al Señor con nuestra propia vida en nuestro medio, no nos están pidiendo que seamos unos superestrellas, que seamos unos expositores de un auditorio de 10,000 personas, que seamos con unas grandes tareas al asistir a estos cursillos. Nos están pidiendo hacer vida aquello que hemos recibido y hacerlo experiencia con los más cercanos, el prójimo, que es nuestro próximo, la persona que está cerca de ti. Si nosotros reflejamos este amor a Dios, a los hombres, entonces sí podremos decir que amamos a Dios, cuando nuestras tareas se hayan difundido a todos los que se encuentran a nuestro lado. Para terminar este programa, me gustaría comentar con ustedes qué es lo que les gustaría decirle a nuestro público para que no se olviden de lo que son los cursillos. Que si quieren salir de esa tristeza o de eso que les preocupa, vean que allá hay una luz de esperanza. Vivan esa luz. Si gustan, allá los esperamos. Y nunca más, les aseguro, estarán tristes. Los esperamos y hagan un espacio para Jesús. Sí, la mayoría de personas de hoy en día decimos que el mundo ha cambiado y hemos cambiado muchas cosas. Pero yo comentaba esto, que los mandamientos son los mismos de hace 2000 años y hemos estado perdiendo los valores cristianos y humanos. Y el movimiento, como yo estoy seguro que otros movimientos más, nos pueden ayudar para volverlos a retomar y vivirlos y hacerlos vida nosotros mismos y compartirlo con los demás. Los invito a esto. Pues ya hemos escuchado estas invitaciones. No son las invitaciones de Rafael o de Guille, son las invitaciones del Señor, que a través de este medio te quieren hacer una llamada de atención para que te acerques a Él. Él quiere ser el centro de tu vida. Hemos llegado al final de este su programa. Nos vemos la próxima semana.